Muy bien, ha llegado la hora de entender cómo funcionan entonces las propiedades de objetos directamente hablando, cómo es el proceso para modelar, cómo es el proceso de edición de un elemento, cómo se crean nuevos objetos y demás. Entonces habíamos mencionado anteriormente que tenemos nuestras herramientas del lado izquierdo, tenemos nuestras propiedades de objetos en esta barrita que se encuentra aquí, y cada una de estas propiedades pues va a tener sus propias opciones dentro de ellas. Tenemos nuestra ventanita de transformaciones, se la puedes ocultar con la tecla N. Aquí debajo de los gizmos, no lo mencionamos en la lección 1, pero lo vamos a hablar ahora. Tenemos las vistas, tenemos una vista isométrica para los que deseen desarrollar sobre isometría. Pues regularmente nuestra vista es de viewport, así que siempre va a quedar de esta forma. Tenemos nuestra lupita, que es para hacer zoom in, zoom out con clic sostenido, y nuestra mano, que es para hacer paneos, cosa que ya pues aprendimos a realizar con la ruedita presionada hacia adentro, la ruedita de nuestro mouse, y la tecla Shift, o sencillamente con nuestra ruedita hacia adentro y hacia afuera. Entonces aquí tenemos nuestro primer objeto. Voy a borrarlo de la escena. ¿Sí? Entonces no tengo ningún elemento en escena. Vamos a crear uno nuevo. Hay dos maneras de hacerlo. Podemos venir sencillamente a la opción agregar debajo de los menús, un submenú, agregar, y en agregar tenemos todas las propiedades, todos los elementos que podemos agregar. Podemos crear objetos, meshes o mallas, podemos crear curvas, podemos crear superficies, metabolas, textos, volúmenes, en fin, tenemos una cantidad de opciones para trabajar que iremos conociendo en la medida que avancemos en las lecciones. En este momento vamos a crear algo muy básico, vamos a crear un cubo, y fíjate que por defecto nuestro cubo se ubica en el centro de nuestra grid, y eso se debe a que el punto de origen, esta cosita que está allí naranjita, ese punto naranja, está en todo el centro. ¿Sí? Entonces por esa razón se crea en el centro nuestro punto de origen, gracias a que nuestro cursor se encuentra en el punto de origen global. Nuestro cursor, lo podemos seleccionar aquí, es este que está acá, lo podemos mover hacia cualquier otro elemento y nos va a indicar dónde queremos crear los objetos nuevamente. Entonces yo puedo tener el cursor, por ejemplo, aquí, y le digo que ahora me agregue una esfera, y miren que la esfera se va a agregar directamente en el cursor. Entonces no necesariamente se van a agregar siempre en el centro, se van a agregar donde se encuentra el cursor. Voy a colocar nuevamente mi cursor por este ladito y vamos a agregar una malla que sea un cubo, y automáticamente vean, ahí tenemos nuestro cubo. Así que hay que tener mucho cuidado en dónde tenemos el cursor y en dónde está nuestro origen de objeto, ¿sí? Porque son dos elementos totalmente independientes y dos elementos que podemos controlar. ¿Cómo podemos controlar eso? Con las teclas Shift S. Entonces las teclas Shift S nos arrojan un menú que va relacionado con el cursor y con nuestros puntos de origen. En este caso yo puedo decirle que mi cursor vaya a la cuadrícula, es decir, a todo eso que yo tengo aquí atrás, que vaya al origen global, es decir, que vaya al punto donde arrancamos, el punto 0 de los ejes X y eje Y es el punto 0, que vaya a lo seleccionado, por ejemplo, que vaya a lo activo, y las otras opciones son de selección. Vamos a ir probándolas. Por ejemplo, mi cursor en este momento, voy a ponerlo por acá, mi cursor se encuentra en la parte derecha de mi pantalla, y yo tengo activo en este momento un cuadrado que está, como pueden ver, alejado de mi cursor y en la parte superior de mi grid, o sea, está elevado con relación a mi otro objeto. Voy a decirle que este cursor se alinee con mi punto de origen que está en el centro del cubo. Presiono Shift S y le digo cursor a seleccionado. Entonces miren que acaba de pasar del lado derecho y se ha ubicado
puntualmente en el centro de mi elemento. Voy a rodar esto un momento, aquí para ver la intersección de nuestros ejes X, Y, Z, este punto que está aquí, y voy a decirle que mi cursor pase al punto origen, al punto global de mi grid, porque necesito crear nuevos elementos. Nuevamente presiono Shift S y le digo cursor al origen global, y automáticamente mi cursor pasa de estar en el objeto seleccionado activo a mi origen global. Perfecto, entonces vamos a agregar un objeto nuevo, pero en esta ocasión no lo voy a hacer directamente desde el submenú agregar, sino que voy a presionar las teclas Shift A. Ese es el comando rápido para adicionar elementos, para agregar objetos. Y le voy a decir que ahí me agregue un cilindro. Y listo, ahí yo tengo entonces ya la manera en cómo puedo crear diferentes objetos, simplemente por moverlo para que esté sobre la grid y listo. Entonces ya es como la manera rápida de hacerlo. Vamos a borrar estos elementos de aquí, vamos Shift A, le decimos crear un mesh o una malla, si lo tienes en español, un cubo, ¿no? Ahí tengo mi cubo. Mi cubo en este momento está en los ejes ceros, como puedes ver, en posición y rotación, y tiene unas dimensiones de 2 metros. Estas dimensiones las podemos cambiar en las preferencias, pero ahorita las vamos a dejar así, solamente para que continuemos en el avance. Muy bien, ¿y cómo hago para deformar? ¿Cómo hago para crear más caras? ¿Cómo hago para destruir todo ese tipo de cosas? Bueno, ya aquí viene los espacios de trabajos o los modos en que vamos a tener nuestro objeto. Blender trabaja con un espacio de trabajo llamado Modeling y tiene unos espacios de trabajo de accesos rápidos, que son estos que están acá: modo objeto, modo edición, modo esculpido, modo vértice, influencias, texturas, que básicamente son estos espacios de trabajo resumidos. La ventaja es que aquí los tenemos para acceder de inmediato sin tener que salir del modo de layout o del modo en el que te encuentres. Y particularmente hablando, los objetos deben editarse en un modo edición. Simplemente activamos nuestro modo edición o presionamos la tecla tabulación en el teclado, ¿sí? Modo objeto, modo edición. Mira cómo cambian del lado izquierdo. Modo objeto, modo edición, con la tecla tabulación. En la medida que vas cambiando de modos, de espacios de trabajos, van añadiéndose nuevas herramientas, y ahí sí debes tener mucho cuidado. El cursor cambia dependiendo dónde te encuentres con los accesos rápidos. Si tienes el cursor seleccionado sobre la parte de modificadores y presionas un comando, te va a dar una reacción. Si tienes el cursor sobre la animación, así como cambian la parte inferior, los menús, también van a cambiar los accesos rápidos. Entonces debes ser muy cuidadoso cuando apliques algún tipo de comando, porque puedes no darte cuenta que tienes el cursor en un lugar indebido y la acción no te va a salir. Entonces, o puede que te salga una totalmente diferente y pienses que está equivocado el comando. No, sencillamente tienes el cursor en una posición que no es. Ten mucho cuidado con eso. Entonces, regresando a nuestro modo de edición, en nuestro modo de edición ya nos despliega muchas más opciones para poder modelar, para poder deformar nuestro objeto. De hecho, mira que las transformaciones de mi objeto en el modo objeto son solamente posiciones, rotaciones, localizaciones. Cuando yo paso al modo objeto, tabulación, no solamente me suman más herramientas, sino que también cambian las propiedades de transformación a locales y globales. Aparte de que cambian las propiedades de transformación de locales a globales, también se nos añaden más opciones. Fíjate que ahora tenemos vértices, borde, cara y UVs. Es precisamente estos menús lo que forman parte del objeto. Nuestro objeto está compuesto, pues regularmente todos los objetos para modelar en 3D están compuestos de 3 elementos principales. ¿Cuáles son esos 3 elementos principales? Son las caras del objeto, si ves esto que estoy seleccionando, los bordes del objeto, esto que está aquí, y los vértices de nuestro objeto. Estos puntos que aparecen, fíjate que por más que yo intente seleccionar una cara, cuando estoy en el modo vértices solamente me va a dejar seleccionar los vértices, y efectivamente porque los vas a necesitar.
Cada elemento funciona de una manera diferente y puede ayudarte a modelar de manera diferente. Hablamos de modelar como la acción de decomponer una forma y crear una nueva a partir de curvas, trazos, vértices, bordes o caras. Entonces, estas vistas, tanto la de cara como la de bordes, como la de vértices, también son accesos rápidos dentro de nuestra pantalla. Si te das cuenta, en el modo edición, al ladito, en el texto de modo edición, dice vértices, bordes y caras. Entonces, estos tres espacios, estos tres botones que se encuentran aquí, hacen parte de los componentes de mi elemento. Yo puedo sencillamente hacer un clic en la sección caras, modo caras, y puedo ver las caras de mi objeto. Puedo irme a la sección de bordes y puedo seleccionar los bordes de mi objeto. Puedo irme a la sección de vértices y puedo seleccionar los vértices de mi objeto. También lo puedo hacer con mi teclado. En la parte superior, el teclado numérico, no el teclado de calculadora del lado derecho de la mayoría de los teclados, sino el que se encuentra en la parte superior de mis teclas. Eso es importante aclararlo porque son funciones diferentes. Los numéricos del lado derecho en calculadora dan funciones diferentes a los que están en la parte superior del teclado. Entonces, si tu teclado no tiene el teclado de calculadoras del lado derecho, perfecto, pero te vas a encontrar con la dificultad en caso de que sí lo tenga y lo estés tratando de utilizar. Entonces, asegúrate de utilizar las que están en la parte superior antes de las teclas F1 a F12. Ahí se encuentran. Muy bien, entonces el modo 1 es vértices, el modo 2 es bordes, fíjate que ya aquí me cambia, y el modo 3 es caras, fíjate que aquí me cambia. Entonces ya con esto yo sencillamente lo que puedo hacer es empezar a jugar de alguna manera con la combinación de mis modos de vista del objeto y las propiedades que ya aprendimos en nuestra caja de herramientas. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar la opción de mover y fíjate que los gizmos únicamente se van a mover en ese eje, en ese vértice que yo estoy seleccionando. Yo puedo moverlo en un eje o en otro y ya puedo ir deformando mi elemento. En el caso de vértices, en el caso de los bordes, yo puedo seleccionar este borde. Fíjate que por más que yo intente seleccionar mi vértice, no me va a dejar porque estoy en el modo de bordes. Yo voy a seleccionar este borde y yo lo puedo mover ya en el sentido de mis ejes hacia donde yo lo desee. Y lo mismo para el modo de caras. Yo puedo seleccionar esta cara y puedo moverla en el sentido de mis ejes. ¿Sí? Perfecto. Entonces digamos que es la manera como desarmar o modificar un elemento. Yéndonos al modo de edición. Una vez finalicemos en nuestro modo de edición, solamente basta con irnos al modo objeto y ya nuestro elemento lógicamente va a tener la forma que nosotros le hayamos dado. Aquí es importante, y esta parte creo que debes tenerla muy en cuenta porque es bastante delicada, tiene que ver con la creación de objetos. La creación de objetos va a depender de lo que tú quieras hacer. Por lo siguiente, si yo quiero, borremos esto, vamos a crear Shift A, un cubo, vamos a dejar este cubo aquí. Si tengo mi elemento y yo por alguna razón amplié la cara de mi objeto, ¿sí? La jalé un poquito más, me fui al modo de edición, seleccioné el modo caras y con la herramienta mover pues la moví, ¿sí? En el eje Y, ahí está, perfecto. Entonces ahora resulta que yo quiero crear un cilindro. Entonces lo mismo, Shift A, cilindro, vamos a mover el cilindro, ¿sí? Aquí tengo mi cilindro, por alguna razón quiero, no sé, reducirlo un poquito del tamaño. Perfecto, ya tengo mis dos formas. Cuando yo me regrese al modo objeto, fíjate que los dos objetos están emparentados, están combinados, están agrupados más bien, no combinados, están agrupados. Y por más que yo trate de moverlos a los dos, a uno solo, perdón, trata de mover el cilindro, no me va a dejar, van a estar los dos combinados. Esto se debe a que hicimos la creación del cilindro
cuando estábamos en el modo de edición de nuestro objeto cubo, y por tanto él ha interpretado que los dos hacen parte del mismo objeto. Por esta razón es importante tener cuidado cuando se crean los objetos, porque objetos que se crean dentro de la edición de una anterior se van a quedar agrupados, ¿sí? Entonces aquí toca hacer un segundo proceso, que es separarlos. Sencillamente lo que hay que hacer es seleccionar toda nuestra forma, clic derecho, y hay que decirle separar selección. Fíjate que ahora ya la selección a mí me quedó solamente del cilindro. Cuando yo regrese al modo objeto, voy a tener que mi cilindro está independiente a mi cubo, pero el punto de origen va a ser el punto de origen que tenían los dos. Y aquí aprovecho para adicionar algo importante. ¿Cómo hago si yo quiero que mi punto de origen quede en el centro de mi objeto? Porque quiero moverlo desde el centro de mi objeto. De hecho, debería estar en el centro de mi objeto, ¿no? Entonces, sencillamente decimos clic derecho, definir origen, y le decimos origen a la geometría. O podemos venir y decir aquí objeto, definir origen a la geometría, y miren que automáticamente el origen que está en el aire va a centrarse en el centro de mi objeto. Entonces ya tengo controlados los dos puntos de origen de manera independiente con los objetos separados. Entonces recapitulemos. Cuando tengo un objeto en el modo edición, no es conveniente crear nuevos objetos porque se van a emparentar. Si yo quiero crear nuevos objetos, voy al modo objeto primero, y entonces aquí creo mi objeto. Vamos a crear un círculo X, porque mi objeto va a quedar independiente, incluso con su punto de origen independiente a los demás. Esa es una de las cosas que debes tener en cuenta cuando estés modelando, cuando estés creando nuevos elementos. Muy bien, vamos a borrar esto nuevamente, vamos a regresar a nuestro cubo, ¿sí? Y vamos a volver a nuestro modo de edición. En nuestro modo de edición ya tenemos explicado cómo funcionan las caras, los vértices y los bordes. Ha llegado el momento de conocer el resto de propiedades que vienen a continuación para empezar a deformar nuestros objetos y empezar a crear objetos modelados.